Aquí estamos, amigos de Confesiones Confidenciales. Hoy tengo una persona que tenía muchas ganas de verla, porque a veces estamos en la misma ciudad, señores míos, no sé si les pasa o no, pero no hay manera de coincidir en ningún sitio. Esta mujer que ven aquí tan guapa es abogada, 20 años de profesión, que eso es muchísimo, fundadora de la firma Lotman, y es la que nos va a sacar de dudas, porque les voy a explicar una cosita. Lo primero de todo, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar contigo en tu podcast. Es un placer y nada, para responder aquí a cuantas preguntas y dudas tengan tus oyentes, que deben ser muchas con respecto al tema de las mascotas, el Pues transporte de sí, mascotas. porque fíjate tú, tenemos muchas personas que nos van indicando lo que les gustaría que pudiéramos hablar, pero siempre, claro, una no sabe de muchas cosas y prefiere los profesionales. Emilia nos escribió y nos dijo que, bueno, somos amantes de los animales, en este canal muchísimo. ¿Me podrían informar sobre la campaña del control respecto al transporte de las mascotas? Si está en activo, si ponen multas, en fin, esas preguntas que ya sabes que la nueva campaña de la DGT ya existía hace tiempo y hace años, pero que en realidad no sabemos si se ha puesto en marcha y en qué condiciones vamos a tener nuestra mascota a la hora de pasear. Bueno, pues sí. En primer lugar, sí que quería aclarar que hay mucha Sí, confusión, porque hay mucha gente que se piensa que esto es una cosa nueva, pero realmente ya tenemos dos leyes, dos marcos normativos que establecen un poco en qué condiciones debemos conducir dentro del vehículo con nuestras mascotas, ¿no? Que sí, es el reglamento de circulación, en concreto el artículo 18.1 del reglamento nos dice que el conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimiento, el campo necesario de visión, la atención permanente de la conducción y una adecuada colocación de los objetos o animales transportados. Eso es lo que dice la ley. sí, Del reglamento, perdón. Y después tenemos que recordar la otra norma, que es la de los derechos y el bienestar animal, que es del año 2023, si no recuerdo mal, y en ella lo que nos dicen en qué condiciones deben de estar nuestros animales, ¿no? Y claro. para ellos, en qué condiciones deben estar, por ejemplo, en el vehículo. ¿Qué Eh, es lo que, qué es lo que nos dice esta ley? La 7/23, pues nos obliga a garantizar la ventilación adecuada, la temperatura correcta, evitar el sufrimiento del animal, que éste tenga lesiones y garantizar todas las condiciones dignas durante el transporte. Eso es lo que nos dice la de bienestar. Ahora, la campaña que lleva haciendo la Dirección General de sí, Tráfico, eso. más allá del 2025, pero que sí que se ha hecho más relevante y con mayor difusión a partir del 2025, lo que dice es que, teniendo en cuenta estas 2 normas, cómo se debe de circular con el animal. Porque claro, a fecha de hoy, Susana, Sí. no se ha desarrollado los reglamentos de la normativa actual, de las 2 leyes, bueno, de la ley de animal. No se ha desarrollado el reglamento, entonces no hay ninguna ley que establezca, qué tipo de arnés debemos, Claro, llevar es en que eso es nuestro lo que te perro. quería yo comentar, porque claro, ¿en qué nos pueden multar realmente? Porque no nos dicen nada, nos dicen, sí, hay una ley, hay unas obligaciones, todos los que tenemos animales sabemos que no los podemos llevar sueltos, pero bueno, a lo mejor tienes un maletero muy grande y a lo mejor en ese maletero lo puedes poner y no necesitas arneses o te van a multar por llevarlo. ¿Cómo es la Pues recomendación? te cuento, como actualmente no hay un desarrollo normativo y eso lo que genera una inseguridad jurídica, puesto que no han desarrollado lo que dice la Ley de Bienestar Animal, conjuntamente con la norma de circulación, pues las personas no saben realmente si tengo que llevar transportín, si tengo que llevar un tipo de Eso arnés, porque realmente no se ha desarrollado una norma que obligue a llevarlos, y mucho menos que estén homologados por parte del gobierno, por parte de la Dirección General de Tráfico. Entonces, claro, aquí la gente tiene esa preocupación. La Dirección General de Tráfico, al no existir esta norma, lo que dice, lo que da son recomendaciones, ah, ¿vale? Entonces, son recomendaciones, porque realmente la norma, ninguna de las que yo te he indicado, te dice
que tienes que llevar el transportín o que tienes que llevar el arnés. Aquí la norma lo que te dice que hay que tener una libertad en la conducción, conducir con seguridad, que tenga buena visión, que no haya distracciones en el vehículo y que el animal vaya en condiciones que no pongan en riesgo ni la del conductor ni la suya propia. Pero no existe una norma específica que regule el material que debe llevar el conductor para generar seguridad en la conducción. Entonces, O sea, Elizabeth, quiere decir que si yo ahora llevo a mi perro, ¿vale? Sentado en la parte trasera, no en el maletero, en la parte trasera, y él se comporta, bien él nunca quietito. No, me puede parar en estos momentos la Guardia Civil y decirme su perro está bien sentado, pero no está bien acondicionado, ¿puede ser eso? Claro, sí. Ah. La campaña ¿Me dice, pone multa? ¿Me pone claro, multa? sí, Ah, sí, te voy a explicar. Te voy a explicar. La Dirección General de Tráfico recomienda que el animal no vaya suelto. vale. Es una recomendación. Usar transportín, otra recomendación, porque como te digo, la norma no Sí, lo sí, sí, recoge sí. como obligatoriedad. Usar arnés de doble anclaje. Después, usar rejillas separadoras. Son recomendaciones. Ya. Evitar que el perro acceda a la zona del conductor. Y realizar paradas frecuentes en el viaje. Esas son recomendaciones de la Dirección General de Tráfico. También que que haya hidratación en el animal, ventilación y la temperatura correcta en el vehículo. Esas son recomendaciones. A partir de ahí, pues cada uno tiene que coger, pues eso, o un arnés de doble anclaje, o un transportín o una rejilla. Es decir, de todas las recomendaciones, utilizar una de ellas. Pero lo que te recomienda la Dirección General de Tráfico es que el animal nunca puede ir suelto, ni en el regazo. Ni en el regazo. ¿Por qué? Porque esto podría provocar una distracción en el conductor. Ya no estaríamos cumpliendo de las obligaciones que tiene ese conductor, que establece el artículo 18.1 que te he dicho al inicio, y en ese caso podría generar un peligro. Multas. ¿Cuáles son las multas que correspondería en cada uno de los casos? Tú te haces ya las preguntas. Claro, Eres porque es lo que... buenísima. Eres Exacto. buenísima. ¿Qué multas? Pues mira, Sí. la Dirección General de Tráfico aplica lo que dice la norma de circulación de vehículos a motor. En ese caso, si existe un pequeño riesgo, no muy grave, en el vehículo, se imponen multas de 100 euros, ¿vale? Pero siempre que impida, pues como hemos dicho, que el perro vaya suelto, porque eso va a distraer al conductor y el conductor no puede ir distraído. Pueden llegar a los 200 euros si considera que interfiere en esa conducción de manera peligrosa. ¿Qué significa esto? Llevarlo en el regazo, llevarlo en la parte de delante, eso es estar suelto y encima delante. Entonces, si el perro encima va encima del conductor, dificulta la conducción y puede provocar un accidente, pues aquí podríamos hablar de una conducción más negligente. Y en ese caso, la Dirección General de Tráfico está estableciendo multas de hasta 500 euros. Claro, Es decir, es que a veces el problema que tenemos es que yo creo que eso tendrían que instalar en los coches ya a lo mejor un cinturón específico para ellos, porque claro, tú ahí te tienes que instalar si no lo llevas en transporte. Tú ahora imagínate que tienes un Doberman, o yo que hace 4 días tenía a mi Roxy, que es un dálmata preciosísimo, pero son grandes. Entonces, claro, hay un cinturón especial, te lo tienes que instalar, eso es dinerito. Entonces tampoco lo vas a meter en un transportín enorme, porque no sé, creo que deberían facilitarlo un poquito más, ¿no? ahora mismo es lo que ocurre, que hay mucha inseguridad jurídica porque realmente no se ha desarrollado todavía lo que es el reglamento de la Ya. ley. Entonces, por tanto, no se establecen qué podemos utilizar para proteger tanto al conductor como al animal. Si bien, por eso hacen recomendaciones la Dirección General de Tráfico para evitar estas sanciones. Pues ya te digo, pueden ir desde 100 hasta 500 euros. Y si ya después tienen en cuenta que el animal no está en condiciones de viajar en un vehículo que está sin ventilación, sin refrigeración, Sí, bueno, pues claro, las ya, eso es otra sanciones cosa.
Nos podemos ir de las leves están entre 500 y 10.000 euros, las graves están entre 10.000 a 50.000 euros y las muy graves entre 50.000 y 200.000. ¿Qué ocurre? En los casos de los vehículos no es que haya aquí una sanción muy grave con respecto al tratamiento en el que llevas al animal, porque no hay un sufrimiento importante, no habría lesiones o no habría un abandono, pero sí habría temeridad en cuanto a la conducción por parte Claro. del conductor, y en ese caso sí que podrían alcanzar hasta los 500 euros, ¿eh? Ahora, Claro. si vamos en un vehículo, como te digo, antiguo, sin ventilación, pues ahí sí que podríamos hablar de un poquito más de 500 euros, porque esto va a ser un poco al arbitrio de la Guardia Civil que te pare, porque lógicamente no hay una norma específica, concreta, que por ejemplo, si no llevas el arnés Ya. correcta, que ellos consideran que es el conveniente, pues claro, esto genera una inseguridad jurídica y se deja un poco el arbitrio del que te va a Bueno, hacer. pero está muy bien todo lo que estás diciendo, porque ahora viene una época de verano, aparte de las desgracias de los abandonos de los animales, que tú ya sabes que cuando llega el verano, la gente, o sea, para Navidad nos hace ilusión y para verano nos molestan, pero aparte de esto, luego están los típicos que son insensibles, que te dejan el perrito en un parking y decimos ya volveremos, le bajamos las ventanillas, a lo mejor no es suficiente y ahí también sufre. Pero eso, claro, ya es más difícil que en esos momentos esté la Guardia Civil y lo vea y te multe. Todo esto No, es distinto, ¿no? ese caso sería aplicando la Ley 7/2023 de Derechos y Bienestar Animal, que sí establece estas sanciones mucho más elevadas si se abandona un perro en el vehículo y, por ejemplo, hay una denuncia. Hay una denuncia de un vecino que llama y se persona la Guardia Civil o la policía y levanta un parte de intervención porque el animal está en unas condiciones pésimas. Ahí, lógicamente, no estaríamos aplicando lo que es la normativa de circulación, sino la de bienestar animal. Y en cuanto a lo que hemos dicho desde el principio, cuando vas conduciendo con el vehículo se van a tener en cuenta las dos. En las condiciones en las que estás circulando con ese vehículo y el animal dentro, y el reglamento, lo que dice el reglamento, que son multas de hasta 500 euros, la más elevada, las de 500 sería cuando estás poniendo con una conducción negligente, ¿vale? Claro. Y las de 200 y 100 dependiendo de la situación, ¿no? Lo que no puede ir nunca es el animal suelto. Ya. En los asientos, Claro. ni delante, ni detrás, ni en el regazo. Y también es importante tener en cuenta que puede haber una pérdida de puntos ¿Mm? si el guardia civil entiende que se ha puesto en riesgo la circulación, se aplicarían las normas correspondientes a la pérdida de puntos por... Pero ¿en qué eh, sentido se puede, o sea, cómo podemos aplicar esa pérdida de puntos en el sentido de circulación? ¿Porque se haya despistado el que conduce? ¿Porque haya hecho un gesto un tanto así por como aquí ejemplo, que por ejemplo, utiliza el móvil? O sea, por o por ejemplo, vale, por vale. ejemplo, por ejemplo, Vale. como te digo, ahora mismo, dada la falta de reglamentación, Sí, pues sí, sí, ahora sí. mismo la ciudadanía está, por eso esa campaña tan importante que están haciendo, sobre todo para trasladar las recomendaciones y poder evitar esas sanciones. Pero que si nos toca un día, estamos al arbitrio de lo que a ese guardia civil le parezca que nos tiene que sancionar por esa Claro, falta de regulación. ¿Eh? Y exacto. porque claro, dices tú, ¿Por es qué tardan en suficiente. regularlo, Elizabeth? ¿Por qué se tarda tanto en regular una cosa? O sea, viene un guardia civil y a lo mejor el tío no le gustan los animales y cualquier excusa, entre comillas, no lo O sé, no le usted, gustas, o no o le no le gustas tú. gustas tú. Exactamente. Y entonces te dice, uy, el perro no está bien sentado, uy, el perro te falta esto, uy, el perro. Pues si hay una normativa que el perro lo llevas en malas condiciones, lógicamente tienes que aceptar la multa. Pero si no, Eso. estamos un poco así, ¿no? Bueno, puedes aceptar la multa y recurrirla. Tienes un Y plazo de alegaciones, tienes después un recurso en vía administrativa y ya la última instancia sería el contencioso administrativo. Pero insisto, en esta situación estamos ahora. ¿Por qué no se ha desarrollado? Bueno, pues la dejadez que hay actualmente en casi todas las normas, ¿no? Esto no es prioritario. Esto no es prioritario. Estas campañas sí que se aplican mucho más cuando estamos en periodo vacacional, con lo cual hay más preocupación. Se hacen estas campañas de recomendaciones solo al objeto de que la gente pueda saber un poco, pero realmente
estamos desprotegidos ante estas normativas, ¿no? Que son poco Totalmente. claras por falta de desarrollo, pero que la culpa la tienen los de siempre, ¿no? La dejadez porque no es algo prioritario, interesan otras cosas y aquí estamos pues desde el año 23 esperando el desarrollo tanto de la ley barra 7 como la del reglamento de circulación, instrucciones o directivas un poquito más claras y sobre cómo tenemos que llevar en concreto el animal en el vehículo. Nos ha quedado bastante claro y yo creo que lo has explicado muy bien, así que ustedes lo que tienen que hacer es el control si tienen animales, que me consta que muchas de las personas que nos están viendo sí tienen mascotas y tenemos que prepararnos para el verano. Pero aprovechando un poquito que está aquí Elizabeth López, abogada, 20 años, experiencia, atrevida, que no se calla ni una, es que no puedo despedirme si no te hago la pregunta del siglo porque luego me van a tirar a los perros, nunca mejor dicho. ¿Qué futuro le ves tú a Zapatero actualmente desde el punto de vista tuyo profesional y legal? Y teniendo en cuenta que ya sabemos cómo va la justicia. Bueno, pues ahora mismo estamos en el inicio de una investigación. Lógicamente, los hechos son bastante graves y lógicamente es un hecho único que haya una investigación política a un expresidente del gobierno. Esto no ha existido en España nunca. Por lo tanto, estamos todos pues, Shock. en shock. Y más aún que conforme va avanzando la investigación, estamos conociendo que hay presuntas influencias políticas, rescates públicos, relaciones internacionales y un bastante número elevado de funcionarios públicos en todo esto. Entonces, que estamos ahora en el inicio de la investigación. De hecho, no sé si ya sabes, Susana, que la declaración que había para el 2 de junio de Sí, Zapatero se ha aplazado para el 17 y 18, sí. porque su abogado decía que, dada el volumen de la investigación, pues necesitaba mucho más plazo para poder preparar esa declaración. Pero lo que tenemos hasta ahora encima de la mesa son chaps, están con los movimientos bancarios, con los contratos, es decir, estamos en el inicio de la investigación y los delitos que se imputan pues, o que se están investigando presuntamente son los de tráfico de influencias, organización criminal, el blanqueo de capitales y la falsedad documental. Hay mucho. Entonces hay mucho que investigar y yo, si esto llega a haber indicios suficientes por parte del juez tras terminar esa investigación, yo creo que el futuro no pinta muy bueno, no pinta blanco, puede haber una condena, una imputación clara. Pero ¿por qué no Sí, se le ha pedido ya, por qué no se le ha pedido el pasaporte? Quiero decir, esto pasa mucho como con Begoña Gómez. porque Estamos, sí, pero si nos pasa a nosotras, tú te habrás dado cuenta en todos los enseguida, clientes que has tenido, que lo enseguida. primero que te dicen es, pide, no sé cómo funciona, pero pide el pasaporte para que no haya riesgo de fuga. Es Él más, tenía ya los billetes, el mismo día que sucedió ya tenía los billetes para la República Dominicana. Lo que pasa es que, bueno, se lanzó la noticia y ahí se quedó en su casa y aún está allí. Pero ¿por qué a ellos no se les pide el pasaporte y a nosotros sí? claramente porque hay un doble rasero con muchísima gente, es decir, no se trata a todos por igual, no es lo mismo un expresidente del gobierno que tu vecino o cualquier persona que no Normal. sea pública de esta entidad. Efectivamente. Entonces, claro, aquí se cuida muy mucho para tener cuanto más avance la investigación, imagino que habrá más riesgo o no de que se puedan hacer desaparecer pruebas, o que se puedan, porque claro, también la prisión provisional es otro de los aspectos que se pueden Exacto. solicitar. Entonces aquí, si no hay riesgo de fuga, que así lo vea claramente la fiscalía, no hay un riesgo de fuga o no se pueden interferir eliminando pruebas que pueden servir para la investigación, pues en ese caso la prisión a lo mejor no es lo más conveniente, atendiendo a la pena que se le podría imponer. Si bien, como dices tú, ¿por qué no se le retira el pasaporte? Porque se estará tratando este asunto de una manera diferente por ser quien es, el Los investigado. 2, ¿no? Porque, por ejemplo, Claro, Begoña Gómez, ya, igual. estamos en la misma situación, es decir, el riesgo de fuga existe, pero el pasaporte está allí, seguramente a mí, pues, me pedirían el pasaporte, el DNI, o sea, yo qué sé, y a lo mejor ya estaría hasta en prisión, pero, Eh, es verdad que el doble rasero existe.
Y tú lo ves también, ¿no? El día a día. Muchísimo. Yo soy procesalista, llevo asuntos como penal y civil, llevo penal y asuntos de menor envergadura en todos los sentidos, tanto a nivel de pena que se le puede imponer como de perjuicio económico. Se me ha establecido penas de prisión provisional y cuando hemos conseguido esa libertad, retirar pasaporte, firmar cada 15 días, en fin, una serie de medidas cautelares que se suelen solicitar pues para que Claro. esa persona pueda comparecer el día de juicio cuando se la llame para declarar. Y Entonces aquí, ¿por qué no se ha pedido? Pues no sé si será porque estamos en el inicio de una investigación, aunque sí se sabe ya de muchas cosas, o bien porque es quien es. ya. ¿Y Sánchez cómo lo ves? Porque pasa de todo, ¿eh? Él tiene una agenda que es muy importante, que es la OMS, o sea, su objetivo es ir a la OMS y a Eso lo es. mejor quedarse allí. Y lo demás le importa un pito, porque hoy mismo no ha hecho ninguna declaración cuando le han atendido los medios de comunicación, ha pasado olímpicamente. Es decir, es como si a él lo que está pasando no le influye. Yo creo que está en un perfil bajo ahora mismo, Ya, porque sí, cualquier cosa que vaya a decir, yo creo que va a dar lugar a que se hable más de ello, porque mira lo que ha dicho el presidente. Yo creo que está manteniendo un perfil bajo, está pensando en una estrategia a seguir, porque lógicamente se está planteando mociones de censura, adelanto de elecciones, y sí. ante esos nuevos hechos, pues tendrá que decir o hacer algo. Pero yo creo que está intentando ser prudente en estos momentos hasta que avance algo más la investigación, que se sepa más y a partir de ahí, pues tendrá que tomar una decisión, pero lo que no podemos es dar el pueblo español esperando a que se pronuncie tanto tiempo. Claro que sí. Bueno, pues oye, me ha encantado que estuvieras aquí porque además ya ni casi necesitábamos preguntarte nada, tú ya ibas tal cual lo que pregunta la gente y nos ha sacado de muchas dudas porque había un montón de personas que me decían, hombre, ya de paso pregúntale lo del pasaporte. Nos tiene muy preocupados porque es verdad, Sí. oye, es lo que tú dices, hay un doble rasero y la justicia no es igual para todos. Y tú lo ves cada día, ¿eh? Lamentablemente, en mi opinión, como letrada Sí, de más sí. de 20 años y que llevo temas, asuntos penales, tengo que decir que no es igual para todos, lamentablemente. Esa es la realidad que viven muchas personas. Y bueno, nosotros los abogados intentamos que no sea así. Ya. Intentamos siempre que buscamos la verdad en todas las cuestiones e intentamos ser lo más rigurosos, objetivos en cuanto a las situaciones de cada cliente que nos entra, ¿no? Claro. Pero lo vemos que haciendo esa comparativa de asuntos que vemos en prensa con otras personas más públicas y aplicándolo a situaciones similares a nuestros clientes, vemos que hay una gran diferencia en cuanto a esas medidas, ¿no? Que en un principio se podían aplicar y que no se están aplicando. Pues muchísimas gracias por estar aquí en Confesiones Confidenciales. Creo que les ha encantado todo lo que nos has explicado, sobre todo el tema de mascotas, pero nos estás abriendo los ojos respecto también a ese Pedro Sánchez, a ese Bolaños, a ese Zapatero, que yo no sé cuál de todos es el peor. Pero vamos, que Sí. tenemos aquí un grupi que nos está llevando por el camino de la amargura. Un beso Así muy fuerte, gracias es. por estar aquí. Oye, te voy a llamar algún que otro día, ¿eh? Claro que sí, Susana, estoy aquí para que todo lo que necesites. Es un placer estar en tu podcast. Me encanta informar a tus oyentes y hablar contigo, por supuesto. Muchas gracias. Un besito muy fuerte. Un Gracias. beso.